Bueno, mis amados, hoy quiero hablar acerca de que en la obediencia está la bendición. Usted quiere ser bendecido, obedezca. Usted quiere ver cambios en su vida, obedezca. Usted quiere ser guardado, obedezca. Usted quiere tener manifestaciones del cielo en su vida, obedezca, hermano. Es tan sencillo obedecer que Dios nos pide en su palabra que aquel que no se haga semejante a un niño no verá el reino de los cielos. ¿Y sabe por qué el Señor nos pide ser como niños? Porque un niño es la persona más fácil de inducir, de, de educar, de formar y de capacitar. Y Dios nos pide que seamos como niños, porque llegamos a grandes y pensamos que ya lo sabemos todos. Porque llegamos a grandes y ya decimos, pues ya trabajo, ya no dependo de papá, no dependo de mamá, pero nunca, ni tú ni yo vamos a dejar de ser hijos de Dios. Y Él nos pide que seamos como niños. Amén. Yo quiero que en esta mañana, quiero darle un saludo a todos los que están en las redes sociales. No he visto las personas que están conectadas, pero me imagino que debe estar Blanca ahí, Irais debe estar desde Veracruz, Aurora debe estar desde Colombia, Elizabeth, Dios los bendiga, gracias por su fidelidad y preparémonos en esta mañana. Oh, Grisbani, que está un poco enferma en esta mañana, te bendecimos, hija, en el nombre de Jesús. Creo que también debe estar William y Ana, que están en Florida. Carmen también, los bendecimos. Bueno, hay mucha gente que por cuestiones de tiempo y lugar no están aquí, pero están con nosotros a través de las redes sociales. Amén. Por favor, vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Libro de los Hechos, capítulo 10, por favor. El que la vaya encontrando se va colocando sobre sus pies, por favor. Libro de los Hechos. Para los que no tienen conocimiento, el libro de los Hechos narra la historia de la iglesia primitiva. O sea, la primera iglesia, los primeros hombres y mujeres que se empezaron a congregar después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy bonito leer lo que pasaba en ese entonces. Amén. Una Biblia, Luisito, pásemele una Biblia ya, Luis, por favor. ¿Cómo estamos aquí sin espada? Aquí no podemos estar sin espada. Amén. Y leemos en esta mañana la palabra en la presencia del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado le dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado que los asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Padre, yo te doy gracias, Dios del cielo, por esta palabra y oro, Padre de la gloria, para que en el nombre de Jesús de Nazaret esta mañana tú hables a nuestro espíritu, Señor. Que esta palabra no vuelva vacía, Señor, en este día a tu boca, sino que haga en nosotros todo aquello para lo que ha sido enviada. Amén y amén. Podemos tomar asiento, por favor. Gracias por su obediencia. Me perdonarán un poquito la garganta que estoy, pero vamos a ver. Aquí nos está contando la historia de un hombre que se llamaba Cornelio. Él era un centurión. Un centurión en la época de Jesús era un hombre que estaba sobre la autoridad de 100 hombres. Este era un hombre de guerra. Aparte de ser un hombre de guerra, era un hombre que no pertenecía al pueblo o a la cultura de Israel. Él era un miembro del ejército romano que en su momento Roma era el imperio mundial y tenía subyugado y tenía bajo esclavitud
al pueblo de Israel. Pero sin embargo, nos dice aquí la escritura que este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Oiga, impresionante, ¿no? Un hombre de guerra, un hombre que estaba subyugando una nación, un hombre que pertenecía al imperio más grande del mundo. Era un hombre que era temeroso de Dios y que, dice la palabra de Dios, que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Eso es lo que nos está haciendo falta a nosotros hoy en día. Hoy en día se ha perdido el temor a Dios. Hoy en día es fácil encontrar a la gente decir, hablarle a Dios, mi Diosito, mi Jesucito, mi Chuchito. Eso es una falta de respeto, hermano. Nos estamos dirigiendo a aquel que creó todo. Aquel que creó todo lo que existe. Dice la palabra de Dios que todo fue creado por Él, en Él y para Él. Y el pueblo de Israel en ese momento no le daba la honra, ni la gloria, ni la alabanza al Dios de los cielos. Pero había un hombre que era piadoso y que era un hombre que oraba. Era un hombre que reconocía quién era Dios. Era un hombre que no estaba dentro de la cultura judía. No se había mandado circuncidar. No practicaba los ritos que practicaba la iglesia, el pueblo de Israel. Pero era un hombre que sí temía a Dios. Era un hombre que sabía que por encima de todo había un Dios que había dado la vida al hombre y que todo lo que existía y que todo lo que veía él en su momento venía de alguien. Como decía esta mañana la pastora, el hombre ha inventado muchas cosas. Se ha inventado la capacidad de poder volar, se ha inventado la capacidad de poder ir a la profundidad de los mares, se ha inventado la capacidad de poder ir a la luna y volver, de colocar satélites alrededor de la Tierra. Pero jamás va a poder producir una fruta. Jamás lo va a poder hacer. Jamás va a poder generar vida. Hay una historia, hay un cuento bien interesante que me llama la atención. En una ocasión se reunieron todos los hombres de ciencia delante de Dios. Le dijeron, Dios, nosotros ya no te necesitamos porque tenemos la capacidad de crear vida, tenemos la capacidad de crear un hombre, un niño, como está pasando en estos días. Le dijo Dios, ok, perfecto, hagan el suyo, pero no tomen mi materia prima. Podían tomar de lo que era la materia prima. ¿De dónde le iban a sacar? Si el hombre hace y inventa de lo que hay en la tierra y lo que hay en la tierra Dios lo produjo, el hombre no produce nada. Ustedes me perdonarán, mis amados hermanos, pero lo único que nosotros producimos sin Dios es mugre. Es lo único que producimos. Y aquí hay un hombre que era temeroso de Dios y que era devoto, piadoso. ¿Qué quiere decir piadoso? Una persona que tiene temor y reverencia a las cosas de Dios y que se esfuerza por vivir de acuerdo a la palabra y a sus enseñanzas. Esa es la persona piadosa. La persona piadosa es la que entiende que necesita a Dios cada mañana, que no puede concebir pasar un día sin orar, que no puede concebir en su mente que pasó un día y no leyó la Biblia. Ese es el hombre piadoso. El hombre y la mujer piadosa es la que necesita todos los días un correo del cielo, una palabra de parte de Dios. Necesita una confirmación para poder caminar y para poder vivir. Y dice la palabra que este hombre en ese momento se encontraba orando a la hora novena. La hora novena para esa época eran las 3 de la tarde. O sea, aunque este hombre tenía obligaciones, él sacaba tiempo para buscar a Dios. ¿Cuánto tiempo sacas tú en tu tiempo para buscar a Dios? Porque yo también encuentro en la Biblia que había un hombre de Dios llamado Daniel, que era sátrapa, que estaba por encima de todos los gobernadores de Babilonia, pero él sacaba 3 tiempos de oración al día para buscar de Dios. Mucha gente me dice, no, pastor, es que usted supiera, yo trabajo y trabajo y no me queda ni tiempo para comer. Déjeme decirle, hermano, que usted no se está organizando. Porque aquí hay un hombre que tenía compromisos, era un hombre de guerra, que estaba por encima de 100 hombres más y que tenía que cuidar una gran ciudad, pero él sacaba tiempo para buscar y para ayunar de Dios. Entonces no hay disculpa, hermano. No hay disculpa para no buscar a Dios, no hay disculpa para no orar, no hay disculpa para no leer la palabra y no hay disculpa para no ayunar, porque cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú buscas de Dios, te estás haciendo una persona piadosa. Y piadosa es el que sabe y reconoce que hay un Dios en los cielos y que Él no lo necesita. Yo sé que eso no pasa en esta iglesia, eso pasa en la iglesia de la esquina, aquí no. Aquí todos ayunan, aquí todos buscan de Dios, aquí antes de comer oran, ¿verdad?
Amén. Y así era este hombre Cornelio. Buscaba de Dios, necesitaba de Dios. Y cuando ustedes, hermanos, se disponen a buscar de Dios, va a pasar como le pasó a Cornelio, que ese día estaba llorando y se le abrieron los cielos y se le apareció un ángel, hermano. Usted quiere tener respuestas del cielo, usted quiere ver manifestaciones en su casa y enfrente suyo, ore, hermano. Porque hoy en día queremos milagros, queremos que Dios se manifieste, queremos que Dios nos sane, queremos que Dios nos ayude, pero no queremos buscar a Dios. No queremos buscar a Dios. Sacamos tiempo para ver televisión, sacamos tiempo para trabajar, sacamos tiempo para hacer dinero, pero no buscamos tiempo para buscar la salvación de nuestras almas, hermano. Y este hombre sí había entendido cuál era la fuente, cuál era el derecho. El derecho era buscar a Dios. Porque dice la palabra que este hombre era temeroso de Dios con toda su casa. O sea, él se preocupaba a diario de motivar a sus hijos, a su esposa. Vamos a orar. Tú estás sacando tiempo con tu familia para orar. Estás induciendo a tus hijos a orar, a leer la palabra de Dios. Porque si tú no cuidas tu pequeña huerta, que es tu casa, si tú no cuidas tu parcela, que es tu familia, va a venir el enemigo de noche y va a sembrar cizaña en tu casa. Va a dañar tus hijos, va a dañar tu hogar. ¿Todo por qué? Porque no estuviste vigilando y atento, guardando tu pequeña huerta. El hogar es una huerta. Y si tú no la cuidas, el enemigo es especialista en sembrar cizaña. Hoy en día se está perdiendo la juventud. Hoy en día se están perdiendo las familias. Porque este sistema le está diciendo a los jóvenes en los colegios que ya no le hagan caso al papá ni le hagan caso a la mamá. Que ellos tienen derecho de hacer lo que quieran. Hoy en día le están diciendo a los jóvenes de 7, 8, niños, que son niños de 7, 8, que ellos son libres de decidir si son hombres o son mujeres. ¿Cómo se le ocurre decirle a un niño de 7 años si él no sabe ni qué es un hombre ni qué es una mujer? Es que ahí también sabe que él es niño y que es una niña. Pero eso está haciendo el enemigo. Porque nosotros los padres y las madres estamos descuidando y estamos dejando la responsabilidad nuestra al mundo, al gobierno, al Estado. Ya que hay un hombre de Dios que estaba buscando de Dios y que él y toda su casa eran temerosos de Dios. Mi pregunta es, ¿le estamos hablando a nuestros hijos de Dios? ¿Nos estamos reuniendo a orar menos por las noches? ¿Le estamos diciendo a nuestros hijos que Cristo viene pronto? ¿Que tenemos que estar listos? Porque si no estamos listos nos va a pasar como le pasó a las vírgenes insensatas. Habían 10 vírgenes, 5 estaban preparadas, pero habían 5 que eran necias. Hay gente que viene a la iglesia, que escucha la palabra, pero que no la pone por obra. Eso es ser necio. Porque se supone que si tú vienes a la iglesia es para poner en obra, para practicar lo que tú aprendes acá. Porque si tú lo pones en obra, si tú no practicas lo que se te enseña, estás siendo necio, no estás siendo temeroso de las cosas de Dios. Y este hombre era un hombre que dice la palabra claramente que él era piadoso y temeroso de Dios, ¿cierto? Y dice que vio claramente en una visión como a la hora novena que un ángel de Dios entraba, hermano. Dios va a responder todas tus oraciones. Cuando tú buscas, cuando tú clamas, cuando tú deseas que el cielo se abra, el cielo se va a abrir delante de tus ojos. Porque ¿sabe qué nos dice la palabra? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Eso es lo que hace la oración. La oración es tocar las puertas del cielo. Orar es pedirle a Dios que tome el control de nuestras vidas. Orar es querer tener comunión con el cielo, querer decirle a Dios, Señor, yo estoy aquí, pero yo no sé ni para dónde voy, ni para dónde tengo que tomar. David le decía al Señor, Señor, muéstrame tu camino. Porque no es el camino tuyo, no es el camino mío, es el camino de Dios que nos va a llevar al cielo. El Señor te quiere bendecir, el Señor te quiere ayudar, pero es a la manera de Dios. Porque el único que sabe y entiende este mundo a plenitud, ¿sabe quién es? Jesús de Nazaret. Porque Él cree que nos dijo en su palabra, y en el mundo tendréis aflicción, pero está tranquilos que yo ya vencí al mundo. Tú quieres estar tranquilo, tú quieres estar en bendición, busca de Jesús. Anhélalo, abrázalo, acércate a Él, pídele que te intervenga en tu vida, pídele que Él tome la dirección de tu hogar.
Porque eso es lo que estaba haciendo en ese momento este hombre llamado Cornelio. Este hombre sabía y había entendido que si él buscaba de Dios, él sabía que iba a obtener respuesta. Y lo más bonito, lo que más me llama la atención es lo que usted y yo muchas veces no pensamos. Que la oración tuya y la oración mía no solamente tiene respuesta, sino que es escuchada también en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que en este momento hay ángeles en este lugar que están tomando nota de lo que yo estoy hablando, pero están tomando nota de lo que usted está teniendo en su corazón, de lo que usted está reteniendo. Porque aquí dice la palabra, le dice el ángel y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios hace memoria de cada palabra que tú haces en oración, hermano. Tú no le vas a poder decir a Dios, Señor, es que yo te pedí. ¿Sabe qué? El Señor te va a pasar el tape, te va a pasar el CD, te va a pasar la grabación de lo que tú oraste. Y el Señor va a responder de lo que tú le pidas. Él te va a dar respuesta de lo que tú le solicites. No esperes respuesta de lo que no le has pedido a Dios. Jamás. Tú vas a recibir respuesta de lo que tú le pides al cielo. Si tú no le pides nada al cielo, no pidas nada del cielo tampoco. Porque dice la palabra que pida y se os dará. Y aquí está confirmándonos la palabra que un ángel le dijo a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han tenido memoria delante de Dios. Todo lo que usted hace en esta tierra genera memoria delante de Dios, para bendición o para juicio. Mi pregunta en esta mañana, mis amados hermanos, ¿en qué estás sembrando tú? ¿Estás sembrando para bendición y vida eterna o estamos sembrando para condenación y castigo? Porque lo que hagamos aquí va a depender del futuro de todos. Nuestra vida es corta, es pasajera, es efímera en esta tierra. La juventud pasa, la palabra de Dios nos dice que vana es la juventud y la belleza. Es vana, ¿qué quiere decir? Que se va rápido. Es como tratar de coger una manotada de agua, la coges y no has levantado medio metro y ya se te fue de las manos. Esa es la juventud y esa es la vida del ser humano en la tierra. Pero pensamos que porque estamos jóvenes lo tenemos todo. Pensamos que los únicos que llegaron y nacieron viejos fue mi papá y mi mamá. No, nosotros vamos todos para allá también. Así como dice una canción, yo también tuve 15 años. Y la semana pasada completé 61. El mundo pasa. Pero aquí hay un hombre que había entendido que Dios hacía memoria y que Dios envía respuestas y que Dios está interesado en conocerte. ¿Sabe qué nos dice en el Salmo capítulo 4, versículo 3? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo aclamare. Jehová ha guardado al piadoso. El piadoso es el que busca de Dios. El que en todo momento, aunque esté trabajando, está queriendo tener conexión con el cielo. Le está diciendo, Señor, ayúdame. Señor, guárdame. Señor, guíame. Señor, bendíceme. Señor, yo necesito más de ti. Ese es el piadoso. Que por más que esté trabajando, que por más que esté ocupado, él sabe que todo lo que está haciendo y todo lo que se rodea, todo lo que está en su entorno, lo único que lo puede ayudar es Dios. Tenemos que aprender a ejercitar la piedad. La piedad es que en todo lo que usted haga, esté involucrando a Dios. Señor, ayúdame. Señor, guíame. Muéstrame cuál es la mejor manera de hacer este trabajo. Señor, cuál es la mejor manera de hacer esta tarea. Señor, cuál es la mejor manera de tender mi cama. Involucra a Dios en todo. Porque la palabra que nos dice que todo lo que tú hagas, sea para los hombres o sea para Dios, sea de hecho o sea de palabra, hacedlo como para el Señor. Todo lo que tú hagas. Si tú trabajas, trabajas para el Señor. Si tú estudias, estudias para el Señor. Si tú duermes para el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú le pides a Dios que Él intervenga en tu vida, Él va a organizar tu vida. Él te va a mostrar el camino, la senda de la salvación. Él va a colocar temor en tu corazón y Él te va a permitir caminar y tener respuestas del cielo. Hoy en día se ha perdido eso. Hoy las ocupaciones, la tecnología, la sociedad. ¿Sabe qué es la sociedad? El cúmulo de bienestar. Porque hoy en día usted oprime un botón y se prendió la luz. Tiene frío, le sube al botoncito.
Antiguamente no era así. Tenía que salir a conseguir leña, cortar un árbol, trabajar 2 horas para prender una hoguera. Hoy en día usted prime un botón y se le prendió la estufa a gas. O gira un botoncito y tiene. Entonces, el cúmulo de sociedad, de bienestar, de comodidad, nos vuelve flojos y perezosos. Escuchaba a un pastor que decía que su abuelo, estaba hablando aquí en los Estados Unidos, mi abuelo, cuando llegó aquí, caminaba en burro y en caballo. Mi papá andó en carreta de caballos. Yo ando en avión. Perdón, decía, yo ando en Mercedes. Mi nieto andará en avión. Cada día el hombre se va mejorando. Pero es que la palabra nos dice que la ciencia aumentará y que la fe disminuirá. Pero aquí había un hombre, Cornelio, que aunque estaba con el imperio del mundo, era un hombre que sabía que había un Dios en los cielos y que Jehová escoge al piadoso para sí. A Jehová le agrada cuando tú lo buscas. Al Señor le agrada cuando tú lo involucras en tu vida. El Señor se alegra cuando tú lo invocas. Él se alegra cuando tú lo reconoces. Cuando tú le dices, Señor, ayúdame, Él se alegra. Me está tomando en cuenta. Sabe que existo. Sabe que yo lo puedo ayudar. Sabe que yo lo puedo bendecir. No le dé pena, no le dé vergüenza decirle al Señor, ayúdame a hacer este trabajo. Porque el Señor no le va a decir, yo no hago eso. No importa lo que usted esté trabajando, que tiene que echar palas. Usted le dice, Señor, ayúdeme. El Señor le va a dar gracia y le va a dar las fuerzas para hacer ese hoyo, ese hueco. Porque todo lo hizo Él. Y Él sabe cuál es la mejor manera y cuál es la mejor técnica y cuál es la mejor manera de hacer su obra. Porque Él lo hizo todo. Amén. El hecho de haber involucrado a toda su familia en los caminos del Señor hacía que él era un hombre que había propuesto en su corazón agradar a Dios. En la segunda carta de Corintios, capítulo 9, versículo 7 nos dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Qué hermosa pasaje de la Biblia, porque la palabra me dice que del cielo le mandaron a decir a Cornelio que habían hecho memoria de sus limosnas. O sea, Cornelio era un hombre que ayudaba a los demás. ¿A cuántas personas ayudas tú aquí? ¿A cuántas personas tú te puedes decir, yo lo ayudo, yo lo bendigo, yo lo soporto? Porque pensamos que solamente le podemos dar o yo doy cuando a mí me sobra. No, mi hermano. No espere a tener de sobra para ayudarle. Usted ayude con lo que tiene. Porque si usted espera tener 1.000.000 para usted y lo que le sobra el millón dárselo, jamás va a tener el millón. Pero si usted con lo poco que tiene comparte lo que tiene, el Señor le va a dar gracia y le va a multiplicar lo poco que tiene. Grave error de la gente que piensa tener mucho para poder ayudar. No, ayude con lo poco que tiene, que el Señor va a multiplicar eso poco para que vivas tú bien y ayude a los demás. Porque ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que es mejor dar que recibir. Es de más bendición. Porque si tú no has caído en cuenta, la tierra y la plenitud de Jehová, el mundo y los que en él habitamos. O sea, que tú y yo somos simplemente administradores, capataces del dueño de la tierra. Lo que tú tienes no te pertenecen. Lo que tú tienes, Dios te lo da para que tú lo administres. Tú tienes que decirle, Señor, ¿qué hago con esto que me llega, Señor? Esa debe ser tu oración. Señor, ¿a quién ayudo? ¿Esto para quién puede ser útil? Que hay gente que está necesitando de la ayuda tuya. Hay gente que va a levantar las manos al cielo y va a decir, Señor, gracias por este hombre, gracias por esta familia, gracias porque esta persona me quitó el hambre. Y eso es lo que estaba haciendo Cornelio. Dice que era un hombre piadoso y que hacía muchas limosnas al pueblo, o sea, le ayudaba a todo el mundo. Cuando habla de pueblo, ayudaba al que podía, al que le llegaba. Él no hacía discriminación, no solamente lo oía a los romanos. Él le daba a todo el mundo, indiferente si era romano o era judío o era samaritano, el que fuera, él le ayudaba a todo el mundo. Porque para eso fue que vino Jesús, a salvar la humanidad entera. Y este hombre, aunque no era judío, aunque no conocía tal vez la Torá a la profesión, pero sabía en su corazón que había un Dios que todo lo gobernaba. Amén. Entonces lo primero que tú tienes que aprender,
que si tú quieres tocar el cielo y quieres tener bendición de parte de Dios, tú tienes que aprender que la oración es la regla de oro para tu vida. Los grandes hombres que están en la Biblia fueron hombres que oraron. Cuando tú lees el libro de Hebreos capítulo 11, donde habla de la galería de la fe, ahí aparecen hombres y mujeres que oraban. Aprendamos a ser apercibidos. Yo felicito a todos que están llegando aquí a las 8:30 de la mañana a orar, porque eso quiere decir que usted está empezando a tener revelación. Usted está empezando a entender que lo que le espera a usted es mucho mejor que lo que tiene ahorita. Anímese, hermano, a llegar aquí a las 8:30 de la mañana a orar. Los miércoles, venga a los domingos, pero venga también los miércoles a las 7 de la noche a orar. Los lunes 7 de la noche, aquí hay un servicio de oración mañana a las 7 de la mañana y de la noche. Venga a orar, hermano. ¿Sabe qué nos dice la palabra de Dios? Que la tierra está anhelando la manifestación de los hijos de Dios. Y cuando tú oras, cuando tú te congregas, cuando tú llegas a una casa, cuando tú llegas a la iglesia a orar, te estás manifestando, le estás diciendo al mundo, aquí hay un hijo de Dios que está orando, aquí hay un hijo de Dios que depende del Padre. Los animo, hermano, los animo. Dios va a responder todas tus oraciones. Cornelio sabía que había algo más. Y por creer y saber que había algo más, estaba orando y ayunando a las 3 de la tarde. No dice qué día de la semana era. Simplemente dice que a la hora novena él estaba orando, estaba buscando de la presencia de Dios. Y sin importar la hora, el día que tú ores, si tú oras con fe, si tú buscas a Dios de corazón, el cielo se va a abrir delante de tus ojos. Y tú vas a ser bendecido. Y tú vas a recibir bendición. Y dice que después de que se abrieron los cielos, Cornelio envió a 2 criados y un devoto soldado. Me gusta mucho esto cuando dice un devoto soldado. Quiere decir que Cornelio no solamente se había preocupado por los de su casa, sino que ya había empezado a evangelizar a los romanos. Dice que envió un devoto soldado. Cuando habla de una persona devota, es una persona que está creyendo en alguien o en algo. Y este hombre estaba creyendo también en Dios. Y él mandó esa comisión suya, él mandó esos hermanos suyos a la ciudad de Jope para ir por Pedro. Porque cuando Dios te da instrucciones, tú tienes que hacer prontamente lo que Dios le mandó. Porque Dios sabe lo que quiere hacer en tu vida. Dice la palabra que cuando llegó Pedro, llegó el criado de Cornelio a donde Pedro y le dio la razón que le envió Cornelio a Pedro. Y por ese motivo, porque también Pedro estaba orando, y cuando tú lees toda esta historia, mientras que Cornelio estaba teniendo esa revelación, Pedro estaba teniendo en otro lugar, en Jope, estaba teniendo otra revelación de parte de Dios. Es bien interesante esta historia, porque eso nos demuestra que no solamente tienen que orar unos, sino que tienen también que orar los otros. Había un hombre de Dios, temeroso de Dios, que era Pedro, el apóstol, estaba orando. Y cuando tú oras como hombre de Dios, Dios te va a usar y te va a mandar a un lugar específico. Te va a mandar en una misión específica. Y dice la palabra que él estaba esperando que le dieran su alimento porque estaba en ayuno, cuando un ángel de Dios también le dijo, no, perdón, dijo del Espíritu de Dios, le dijo, vienen 3 hombres por ti, ve con ellos porque te es necesario ir. Dios te va a comisionar. Dios está necesitando hombres y mujeres que busquen del reino de Dios para ser usados en esta tierra. Para ir a sanar los enfermos, para ir a liberar a los cautivos, para ir a que el reino de los cielos se manifieste. Y dice que cuando llegaron Pedro y los siervos de Pedro, los hermanos que estaban con Pedro, a la ciudad donde estaba Cornelio, ellos lo atendieron a Pedro y Pedro les empezó a predicar la palabra de Dios. Y cuando se reúne el pueblo, cuando se reúne la gente a escuchar la palabra de Dios, hay manifestaciones impresionantes, porque dice que el cielo se abrió y que descendió a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hermano, cuando usted viene aquí y escucha la palabra con atención, el Dios del cielo va a hacer milagros. Mire lo que nos dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Mis amados, cuando usted venga aquí, venga con fe. Usted no venga aquí con preocupación, que le toque pagar la factura, que le toca trabajar mañana. No, no, usted venga aquí a escuchar la palabra, porque la palabra es lo que te da vida. La palabra es lo que te da aliento. La palabra de Dios es lo que te da paz. Usted viene aquí por llevarse algo de Dios. No venga simplemente por venir y sentarse y cumplir con un ritual, no. Venga con el ánimo y la disposición de que Dios le hable. Señor, háblame en este domingo. Señor, que cada palabra que salga de los labios del pastor toque mi corazón, me iluminen, cambien mi vida. Yo no quiero seguir siendo el mismo, yo no quiero seguir siendo la misma, Señor. Yo quiero sentir pasión por las cosas tuyas. Dios está buscando hombres y mujeres apasionadas por la palabra. Está buscando hombres y mujeres que le quieran, está buscando y espera formar un ejército de jóvenes que vayan y le prediquen a la juventud. Eso es lo que Dios está esperando. Pero Él no va a obligar a nadie. Porque aquí me dice la palabra que el que estaba buscando de Dios en ayuno y en oración era Cornelio. Dios no estaba obligando a Cornelio, era del corazón de Cornelio que estaba buscando, que había entendido que necesitaba de Dios. Y Él quiere que tú y yo entendamos hoy que necesitamos de Dios, hermano. Necesitamos de Dios para todo. Hay gente que anoche se acostó perfecta, sana, sin ninguna dolencia, sin ningún problema, y no amanecieron, murieron anoche mientras que dormían. Pero cuando usted aprende a buscar de Dios, usted puede dormir confiado. Dice la palabra de Dios, que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces estar confiado, hermano. Dios te va a hacer estar confiado donde tú estés, sin importar el lugar donde estés, sin importar la condición que tú estés en ese momento. Si tú le crees a Dios, tú vas a estar confiado. Porque Dios va a guardar tu vida. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, hermano. Tú y yo necesitamos apropiarnos de la palabra de Dios, porque no va a llegar momentos. La comunidad cristiana Aposento Alto para las Naciones está agradecida. Y si tú aprendes a depender y a conocer de Dios, en tu vida no va a haber temor. Llegará la crisis, llegará la necesidad, llegará la enfermedad, llegará una hasta alarma, porque dice la palabra de Dios que ninguna arma forjada prosperará contra ti. Pero eso se va a hacer realidad, se va a hacer rema en las personas que crean la palabra. Ustedes tal vez no me lo crean, pero en una ocasión estando en Colombia, yo iba a evangelizar a un muchacho que teníamos cita y estaba en un sector industrial. Y yo iba con un maletín y el maletín llevaba mi Biblia, era lo único que tenía, llevaba mi Biblia y me salió un muchacho joven, creo que tenía para unos 17, 18 años, a atracarme. Y me salió con un cuchillo que nosotros lo llamamos en Colombia mataganados, un cuchillo como así de grande, para matar ganado, para matar una res. Yo aquí llego a la esquina, como decir aquí, y me salió con un cuchillo. ¿Qué me es lo que tiene encima? Claro, yo me asusté. Y la reacción de todo ser humano, ¿cuál es? Correr. Yo salí corriendo, patitas para que me las dieron. ¿Sabe qué hizo el Espíritu Santo? No alcancé a dar 3 pasos, no les miento. El Espíritu Santo me giró y quedó otra vez con el frente. Y no me podía mover, yo quería, estaba sembrado el Señor por ahí. Pero me dio poder y autoridad para orarle. Porque ese muchacho me amenazaba, que me dé lo que tiene, que me dé el reloj, que me dé el maletín. Y sabe que yo no le voy a dar nada. Que me lo dije, no le voy a dar nada. ¿Por qué? Le dije, porque lo que tengo aquí a usted no le va a servir si no cambia. ¿Y qué tiene? Y saqué la Biblia, mire, la palabra de Dios está a cambiar. Con las que me salió este loco, se guardó el cuchillo y se fue. No les miento, vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que eso me pasó. ¿Por qué? Porque había oración. Cuando tú oras, tú no sabes en qué momento el enemigo te va a asaltar, pero Jehová va a estar ahí en ese momento. Cuando hay oración, hay comunión con el cielo. Cuando hay comunión con el cielo, hay cobertura, hay protección, hay ángeles del cielo a tu alrededor. Yo manejé taxi en Colombia también. Y en una madrugada, en un sector deprimido de Bogotá, como decir Pepito en México, que es bien feo, ¿cierto? Pepito. Es peligroso en el DF, ¿cierto? Pepito, eso allá matan hasta los muertos. Peligroso. Allá trancan los muertos, trancan las puertas con los muertos, dicen por ahí. Y hierven y ¿cómo es? Calientan el tinto a tiros. Así hay un sitio en Bogotá, eso es en todas las grandes ciudades.
Y yo bajaba de esa montaña y me salieron 3 jóvenes también. Y yo les paré porque yo era taxista. Ah, vecino, que me vi, claro. Tan pronto se montaron, me dijo el Espíritu Santo, tenga cuidado porque están armados. Le dije, Señor, ¿por qué no me dijo antes para no recogerlo? Ya estaban encima del carro. Yo le dije así. Me dijo, tenga cuidado que están armados. Le dije, Señor, ¿por qué no me dijo antes? Yo no los había parado. Y empezamos a bajar. Y ellos era sacarme de la vía principal, que era la iluminada. Y yo, no, que por aquí, que por allá. Hasta que llegamos a un sitio donde a las 2 de la mañana encontré un hombre vestido de blanco. Ese sector es tan peligroso que los pocos negocios que están abiertos tienen un enrejado donde tú no puedes ingresar, pero a través de las rejas te atienden. Y tienes que primero colocar el dinero, lo que vas a comprar, y luego te aceptan, te acercan el producto. Te lo mandan así como, tienen como una mesa, y si tú pides un agua, entonces te ponen aquí el agua y se la acercan así. Porque no, la gente no quiere tener contacto con la gente porque los pueden asaltar ahí con la rejilla. Y había un hombre afuera parado así, vestido de blanco. Era un enfermero y estaba al frente de una droguería. Y el Señor me dijo, pare ahí. Yo paré. Ese hombre era un ángel de Dios. Porque a lo que ellos lo vieron, entraron en pánico. Y yo entré en poder. Y para eso me hicieron venir aquí. Sin vergüenza, me van a atracar después de que los regañé. No, paz. No, tranquilo, señor, tranquilo, viejo. Me dice, tome, me pagaron la carrera. Me dieron una bolsa de moneda y se fueron. Y yo temblaba en el carro. Hermano, cuando ustedes oran, Dios los va a ayudar. Ustedes van a tener respuesta de parte del cielo. Ustedes no van a tener temor, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de ustedes y los defenderá, hermano. Les habla un hombre de 61 años que ha tenido varias experiencias con Dios. Pero es que yo les digo, busquen de Dios, oren, no dejen de orar, porque creo que la palabra nos dice, orad en todo tiempo y en todo lugar. Orad sin cesar. Dios no nos mandó a trabajar como animales las 24 horas. Dios es tan sabio que dividió el día de 24 horas en 3 periodos de 8 horas. Usted debe trabajar lo normal 8 horas. Tiene 8 horas para descansar y tiene 8 horas para dormir. Pero muchas veces queremos enseñarle a Dios y queremos trabajar 16. Y por eso que llega a la iglesia usted y empieza a cabecear el domingo. Me empiezan a llamar, yo predicando y ustedes allá que... Yo ya espérenme abajo. Y otros empiezan a saludarme. ¿Qué hubo? No, hermano. Dios no nos trajo a esta tierra a trabajar hasta morirnos. Usted está aquí de paso. Usted está aquí con el propósito de perfeccionar su alma y agradarle con su vida a Dios para que cuando usted parta de aquí llegue al cielo. Usted no se preocupe. No se preocupe porque hay cosas que Dios le va a dar sin que usted se las pida. Dios tiene la esposa para usted. Dios tiene el negocio para usted. Pero créale al Señor. Créale al Señor. Dios no lo va a dejar morir de hambre. Si el Señor dice en su palabra, bástales techo y comida. Muchas veces estamos ansiosos. Tenemos techo, tenemos comida, tenemos ropa, tenemos plata y todavía seguimos preocupados. ¿O no es así? Y Dios nos dice, bástate techo y comida. En otra porción de la palabra le dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros, que no hemos entendido. Tú y yo estamos caminando en la gracia del Señor. Esta es la era de la gracia, donde tus pecados y mis pecados fueron perdonados y redimidos, olvidados. Tú y yo estamos en paz con Dios. Y si tú y yo estamos en paz con Dios, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente a nuestro Padre. Es tiempo de decir, no más preocupación, porque cuando tú te preocupas estás desconfiando de Dios. Cuando tú dejas de dormir porque tienes un problema, porque tienes una deuda, estás desconfiando de la misericordia de Dios. Que Él dijo, yo soy Jehová tu Dios y nunca te dejaré. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré y siempre te bendeciré con la diestra de mi justicia. Y esto lo había entendido Cornelio. Cornelio trabajaba, era un miembro de las fuerzas militares de Roma, pero él sacaba tiempo para buscar de Dios, hermano. No te dejes embolatar por tu necesidad, porque ¿sabe qué está pasando con nosotros? Estamos ofrendando lo urgente en el altar de lo permanente. Lo urgente es lo que usted necesita ya para vivir aquí, para hacer el plato de comida del mediodía.
pero lo eterno lo estamos descuidando. Usted está trabajando para pagar la renta y descuidado y no viene y se desespera, no come, pero está descuidando la vida eterna, la salvación. Está afanado en lo que Dios se lo va a suplir, Dios le va a dar. Yo duré un año aquí en este país sin trabajar porque me dio COVID. La iglesia es testiga, le pueden preguntar a Gregorio, a Delia, a los líderes. Un año que no pude trabajar. Y Dios me proveyó. Dios me proveyó. Y estaba pagando 2 carros, pagando renta, comida y todo. ¿Por qué? Porque a mí me pasó lo que le pasó aquí a Cornelio. En el cielo se hizo memoria de mis diezmos. En el cielo se hizo memoria de mis ofrendas. Por eso es que el Señor no te dice a ti, probadme ahora en esto. Pruebe a Dios. Deje su temor. Ese dinero que usted tiene en sus manos no es suyo. Dios se lo dio. Y se lo dio porque usted tuvo la capacidad, tuvo la sabiduría, tuvo la bendición en sus manos. Usted simplemente y yo somos ¿qué? Colaboradores en las manos de Dios. Para su honra y su gloria. Amén. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Tú tienes que pedirle a Dios que te dé fe. Que tú puedas creer que todo lo que dice en la Biblia es verdad. Que todo lo que está aquí en esta palabra te va a ayudar, te va a edificar, te va a sanar, te va a justificar. Cree en la palabra de Dios. Cree en Jesucristo y serás salvos tú y tu casa, dice la palabra de Dios. Cree en Jesucristo. Tú no eres un accidente de la creación. Antes de que tú llegaras a este mundo, Dios ya había pensado en tu papá y en tu mamá. Dijo, yo necesito un hombre así y así. Entonces lo va a sacar de esta mujer y lo va a sacar de este hombre. Tú no eres un accidente. Antes de que tú llegaras aquí, Dios ya había pensado y ya te había puesto en el mundo espiritual aquí. Esto que estamos viviendo en este momento, Dios ya lo vivió hace tiempo. Porque Dios, el presente nuestro, este presente, el hoy, es historia en Dios. Él ya lo vivió hace mucho tiempo. Dice que tú y yo fuimos creados desde antes de la fundación del mundo. Antes de que se creara todo, ya Dios había pensado en ti. Ya había pensado en Anselmo, que iban a nacer en Guatemala. Pero había pensado en Rosa, que estaba en los Estados Unidos esperando. Había pensado en Luis, que nació en Veracruz y que lo llevó a Canadá y luego lo trajo a Estados Unidos. Ay, es que yo soy aventurero, yo he dado por todo el mundo. No fue porque Dios te plació mostrar toda su creación. Dios le plació pasearte por medio mundo. Desde le dijo, esto es mío. Y esto que estás viendo no es nada, porque lo que tengo arriba es 10,000 veces más. Amén, iglesia. Vamos a orar en esta mañana, hermano.